¿Cuántos saben que el año está pasando más rápido ahora? ¿No? Y es como que uno dice, no, no puede ser tantas cosas, todo lo que tengo que hacer que todavía no terminé, ¿verdad? Y empieza un momento de mucho estrés, ¿o no? ¿Dónde está Sabrina, que cumple años hoy? Amén, que Dios te bendiga, Sabrina. Que el Señor cumpla todo el propósito que tiene en vos. Amén. Hay mucha gente que sabe que hoy se le vienen los exámenes, se le vienen los eventos. Bueno, llegar alto si tenemos que dar todos los anuncios del evento, tenemos que dejar de predicar hoy y poner todos los eventos de acá a fin de año. Y bueno, nada. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago para todo esto? Bueno, hay que dejarse llevar. Que el Espíritu Santo nos impulse y vamos para adelante, amén. Y con la fuerza del Señor, porque si no nos pasamos de rosca, nos estresamos y terminamos más cansados de lo que deberíamos terminar. A ver, ¿cuántos necesitan fuerzas en esta época del año? A ver, levánteme la mano. Mirá, todos me levantan la mano, es profético, ¿no? Todo necesito fuerza. A ver, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos va a dar fuerzas, amén. Porque Él dice, como dice Isaías, ¿qué dice? ¿No? Que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene. Amén, gloria a Dios. Y que si confiamos en el Señor, ¿qué dice? Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Así que el Señor nos dice, esfuérzate, sé valiente, yo te voy a dar las fuerzas, y el Señor cumple sus promesas. Hoy vamos a hablar de un Dios de promesas. ¿Cuánto le gustan las promesas del Señor? Uno dice, ¿cómo necesitamos las promesas? Porque cuando uno está caído, pinchado... Yo en una época había unas cajitas que se llamaban promesas del Señor. ¿Algunos se acuerdan de esas cajitas? ¿No? ¿Cuántos tenían de esas cajitas? Revelan su edad, porque eso tiene ya varios años, ¿no? Eran de la época, ¿no? De los 90, así que... ¿no? ¿no? Y entonces todos los días uno agarraba buscando suerte y hacía así, Señor, y sacaba una, y como eran promesas, todas eran buenas, o sea que no era como, viste, algo del horóscopo que te va a decir, hoy te puede pasar, no, todo porque eran promesas del Señor, así que en todas esas promesas había una palabra que estaba en la palabra, estaba en la Biblia, pero ahí estaba sintetizada. Y bueno, sigue estando esa promesa, no es que se fue. Y hay otras Biblias que dicen, por ejemplo, en las de papel, decía promesas para cuando uno está bajo una situación de enfermedad. Y te da todas las promesas cuando uno está en una situación de duelo, y todas las promesas cuando uno está en alguna situación, etcétera, ¿no? Cualquiera. Y hay un montón de palabras que el Señor dejó, muchas de ellas en los Salmos, ¿no? Pero están en toda la Escritura, ¿no? Y muchas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Palabras que el Señor dejó. ¿Por qué? Porque necesitamos esa seguridad de un Dios que cumple promesas. Tenemos un Dios que cumple promesas. Hay un versículo que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que lo que Dios dice, se cumple. Hay un versículo en Corintios que dice, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea que en Él las promesas se cumplen. Y eso nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos hace caminar. Pero claro, ¿cuándo necesitamos promesas? Cuando vienen los momentos de duda. Y a la promesa hay algo que se le va a agregar, que son los pactos. Porque la promesa de Dios, como es una promesa, ¿no? Vieron que a veces la gente promete cosas y después se olvida. No, por eso los abogados inventamos los contratos. Firmame acá, porque si por ahí te olvidás que me ibas a pagar y bueno, acá está firmado, ¿no? ¿No? Pero antes no se usaba el contrato, ¿no? La gente de muchos años decía, no, el que te decía que te pagaba, te pagaba. ¿No? Por eso hay muchos negocios que dice, acá no se fía, el que fiaba se fue. ¿No? O sea, no, porque ya no creen más en eso de dame tu palabra que te paga. No, firmame acá,
va a pasar, hay QR, tan feliz, no, ya no. Antes decía, no, anotámelo que después te va. Ahora ya, no, la gente ya se olvida. Pero las promesas de Dios no son así. Ahora, sí también, ¿no? El libro de Eclesiastés dice, cuando uno va a la casa de Dios a veces promete cosas. ¿Cuánto le prometen cosas a Dios? No, Señor, te prometo tal cosa, te prometo que voy a cumplir esto, te prometo. Y uno después, Señor, yo te prometí, pero bueno, ¿viste? No, decía uno, somos de carne somos. Te prometí tal cosa, pero bueno, me olvidé, Señor, tenés misericordia, Dios de gracia, Dios de favor. Ahora, qué tremendo, ¿no? Por eso dice, Eclesiastés dice, cuando vayas a la casa de Dios, no prometas tanto, mejor que prometas y que cumplas, y no que prometas y que no cumplas. Entonces, fíjate que tenés que venir más para oír que para hablar. O sea, si vas a dar una promesa, porque es como un pacto, ¿no? Y muchas veces hay una palabra que tiene que ver con las promesas, que es el pacto. El pacto no es solamente una promesa. El pacto es algo que tiene mucho que ver con la Biblia, porque justamente en la palabra Nuevo Testamento y Viejo Testamento, o Antiguo Testamento, el testamento significa pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Pero un pacto es algo que no se puede retrotraer, digamos, ¿no? Es un pacto, es algo firme, un compromiso, digamos, ¿no? Un pacto como el que hace dos novios en el altar, delante de Dios, ¿no? O el pacto que uno hace para entregarle la vida al Señor. Yo te entrego mi vida, Señor, me consagro a vos. Es un pacto. No es que yo le puedo decir hoy me consagro, mañana no me consagro, pasado me consagro, después no me consagro. O sea, ¿te consagrás o no te consagrás? ¿No? O estoy adentro o estoy afuera. ¿No? Esa es un poco la situación. Cuando yo me acerco a Dios, bueno, voy muchas veces con algunas situaciones que tengo que entregar o decidir en mi vida espiritual. Y vamos a ir a un pasaje de la Escritura que a mí me gusta porque es un personaje muy significativo, ¿no? Una figura en la Biblia, Jacob se llama, que a veces yo me he identificado mucho porque Jacob no se presenta en la Biblia como aquella persona perfecta o no una persona que tiene toda la espiritualidad, ¿viste? Esas personas que decís, yo no llego ni ahí ni loco, es un tipo súper espiritual. Cuando uno ve la vida de Jacob se da cuenta que el mismo nombre de Jacob, ¿no? ¿Saben qué significa Jacob? Engañador. O sea, imagínate qué cumplidor de pacto que puede ser, ¿no? Jacob. Y Jacob era una persona compleja, ¿no? Porque le había hecho una jugada a su hermano Esaú, ¿se acuerdan eso? Que le compró la primogenitura por un plato de lentejas. El otro se la vendió, pero este se la compró. O sea, tonto no era, digamos, era rápido. Te sacaba las medias sin sacarse los zapatos. O sea, era un tipo, ¿no? Te hacía un asado bajo el agua, como dicen. Tipo rápido. ¿Conocen, viste, esa gente rápida? No, por ejemplo, la gente cuando va a ver al abogado y se guarda la billetera. No, pero que, claro, desconfía, este es rápido. Entonces, ¿no? Viene como, no sé qué dicen mis colegas, pero bueno, no, la gente está como ya, guarda, ¿no? Guarda todo. ¿No? O va a algunos lugares, ¿viste? Y dice, este es rápido. O vas a vender, ¿viste los que compran y venden autos? Y la gente viene, ¿en dónde me quiere enganchar? No, ¿viste los que son esos que hacen compra-venta? Que uno dice, seguro está fundido, seguro tiene esto, seguro no. Y la gente le busca, porque sabe que son siempre en alguna, ¿viste? Gente rápida, que cuando siempre, a mí me ha pasado siempre, ¿no? ¿A cuánto le han enganchado con algo que compraron medio? Por ejemplo, mi primer auto. Yo compré mi primer auto, tenía todos mis ahorros, fui y lo compré, un Citroën. A la semana veo que el piso se me empieza a levantar así. Estaba todo podrido el chasis. Fui y le dije, pero es el auto podrido. Ah, no, no. Y claro, yo tenía... Bueno, pero viste esas cosas que te pasan por inexperiencia. Pero gente rápida. Bueno, así era Jacob, un rápido. Y Dios tenía una promesa con Jacob, tremendo. Dios quería usar a Jacob. ¿Cómo Dios quiere usar gente que no es de la más santa? Es tremendo, ¿no? Bueno, tremendo que estemos acá nosotros. Tremendo que Dios elija gente. Viste que la gente dice, ay, pero en la iglesia hay gente que... Bueno, sí, Dios elige gente que... pero después las cambia.
La idea es que después cambie, no que siga siendo así siempre, ¿viste? La idea es que Dios, bueno, es lo que hizo Dios con Jacob, lo cambió, le dio, lo transformó. Pero Dios quería hacerlo y Dios tenía como un capricho con Jacob. A veces Dios elige una persona y se encapricha con una persona hasta que la transforma y la usa para su gloria. Y la persona a veces no le da, ¿viste? No es que, cualquier espiritual, no. Pero Dios quiere hacerlo, así que hay buenas noticias. ¿No? Capaz que algunos se sentía como, no, conmigo Dios no va a elegir a alguien más puro, más santo, más consagrado. No, Dios elige y llama a personas como Él quiere. Y así fue con Jacob. Así que Jacob se estaba escapando porque le había hecho esa tramoya al hermano Esaú y dijo, no, soldado que huye sirve para otra batalla. Así que Jacob se tomó el palo y se iba escapando de su hermano porque si el hermano lo agarraba, estaba un poquito ofuscado, digamos, Esaú. Dijo, si lo agarro a mi hermanito que me hizo una jugadita, Así que Jacob dijo, ¿no? La promesa se va a cumplir, pero mejor si me rajo. ¿No? Porque, o sea, Dios tiene promesa, pero bueno, es su tiempo. Así que por ahora yo me escapo. Y se iba Jacob, pero lo que pasó es que Jacob se encontró con Dios. Y eso es lo que te sacude, ¿no? Porque Dios es como que si Él tiene planes con cada uno de nosotros, no te deja. Menos mal, ¿no? No te deja Dios. Dios está, te pone la mira y dice, voy a cumplir mi plan con vos. Y uno dice, bueno, ya con la que me mandé ya Dios me descartó. Y no. Y Dios sigue, ahí te pone en el foco de su plan y te persigue. Y eso es un poco lo que le pasó a Jacob, ¿no? Así que vamos a leer estos 10 versículos que están en Génesis. Cuando Jacob tiene un sueño, el sueño que le dio Dios, dice, y Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán, escapándose, como dijimos, ¿no? Y cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo, obviamente, y tomó una piedra y la usó como almohada, y se acostó a dormir en ese lugar. Y allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, le dice el Señor, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra y no te abandonaré. Miren lo que le dice el Señor, ¿no? ¿Cuánto le gusta esta promesa? Y no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada más y nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Y en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Y luego hizo esta promesa. Ahora viene el pacto. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¡Wow! ¡Qué pacto que hizo, ¿no, Jacob? O sea que ese sueño fue poderoso, ¿amén? ¿Cuántos tienen sueño? No digo que se me están durmiendo ahora. Algunos tuvieron una noche bastante... Pero uno tiene sueños, ¿verdad? Recién estábamos orando por el arquitecto, como dice Guido Casca. El arquitecto
¿Vieron el programa? Y la médica, estaban orando por el arquitecto y la médica, y tienen sueños de que su profesión pueda servir para buscar hacer el plan de Dios, para servir a Dios, para que esa sea un instrumento de bendición, para que le dé plata. Bueno, eso también, pero digamos, no, pero no es la razón principal. Bueno, espero, ¿no? Bueno, la cuestión es que uno tiene sueños y tiene proyectos y tiene cosas que Dios pone en el corazón, pero lo que le pasaba a Jacob era que él tenía promesas, pero él no veía nada. Él no veía nada. Y como nos pasa mucho a nosotros, las promesas están antes del cumplimiento. Obvio, ¿verdad, Vicky? ¿No? Las promesas vienen cuando no hay nada. O sea que las promesas son antes de que la cosa se cumpla, ¿verdad? Antes de la realidad está el sueño. Antes de que la promesa se haga efectiva, está la promesa. O sea, la promesa existe sobre un mar de nada. Oh, sí, claro, la promesa está sobre la inexistencia de algo que uno pueda ver con los ojos físicos. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios se anticipa a lo que va a venir y Dios suelta una palabra, suelta un sueño, profético se llama, un sueño que se adelanta a la realidad. Y Dios dice, este sueño se va a cumplir en el tiempo que yo determiné. Pero uno, claro, recibe la promesa y en el momento no lo ve. Problema. Muchos de los sueños necesitan ser soñados sobre piedras. Y esto es lo que simbólicamente vemos en este pasaje. Jacob sueña sobre una piedra. Y la piedra, obviamente, no es la comodidad. No es la zona de confort. La piedra, indudablemente, no es cómoda, ¿verdad? Uno puede estar muy cansado y se duerme sobre una piedra, pero después te duele todo. O sea, no es el lugar más cómodo para decir, esta es mi cama. Y muchas veces ocurre que la piedra, ese lugar incómodo, es el lugar donde se generan los sueños más desafiantes y más transformadores que puedan existir. Las piedras son esos lugares donde uno puede soñar desde una cárcel, puede soñar desde una casa que se cae a pedazos y sueña con algo que va a transformar su misma existencia. Uno puede soñar desde un lugar de debilidad, puede soñar con un día de sol en medio de una tormenta, pero así son los sueños. Los sueños nacen en situaciones de circunstancias difíciles. ¿No? Con $1 millón en el banco cualquiera sueña, ¿verdad? Es fácil soñar con $1 millón en el banco. Sí, claro. Sueño a ver con qué. Eso no es sueño, eso es con qué lo gasto. Sueño es decir, sueño que Dios me va a proveer y voy a llevar adelante esta visión, ¿no? Sueño que voy a cumplir este proyecto, ¿no? Sueño es como Walt Disney cuando soñó con tener una montaña, ¿no? Una montaña rusa que después se llamó, pero él fue el inventor de esta montaña y cuando la inauguraron él ya estaba muerto, pero le dijeron a su esposa qué lindo hubiera sido que Walt Disney lo hubiera visto y ella dijo, mi esposo ya lo vio esto, antes de que ahora sea una realidad. Los sueños siempre se ven antes. No, antes que el hombre pisara la luna, aunque ahora todos los conspiracionistas dicen que la luna nunca se pisó, pero 10 años antes alguien dijo, en 10 años vamos a llevar un hombre a la luna. Ese se llamó John Fitzgerald Kennedy en 1960 y antes que termine la década el hombre estaba pisando la luna, aunque la bandera no se movía. ¿Viste? Todos los conspiracionistas dicen, pero no había viento en la luna. Bueno, o al revés, se movía ¿cómo era? ¿Se movía? Se movía y no había viento. Bueno, pero puede ser que uno lo estaba soplando. Ustedes siempre quieren pinchar el globo a las noticias, a los sueños. Viene esa gente que, ¿cómo le decimos? El hermano PG, pincha globo, ¿no? Ahora, uno puede pintar un amanecer en la noche más oscura. Uno puede atreverse a ver más allá del horizonte. Alguien dijo, todos tienen el mismo cielo, pero no todos tienen el mismo horizonte. Algunos llaman las cosas que son y se preguntan por qué, pero otros ven las cosas que podrían ser y dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podemos cambiar la historia? ¿Por qué no podemos crear algo que todavía no esté creado? ¿Por qué yo no puedo salir de una proyección negativa, de una situación que yo me pienso que no voy a poder, cuando Dios tiene cosas grandes para sus hijos? Alguien dijo, sueñen cosas grandes, porque tenemos un Dios grande. Soñemos sueños grandes, pensemos en cosas grandes, porque a Dios nada le es difícil.
A eso oraba un misionero llamado Guillermo Carey, cuando trabajaba en una zapatería pegando zapatos, pegando suela de zapatos, porque ese era su trabajo, pero él en la pared oraba por la India. Y él decía, el Señor me va a llevar a la India, el Señor me va... Y un día el Señor lo llevó a la India y consiguió gente que le dio el dinero para ir, a pesar de que su esposa al principio no quería, y él finalmente decidió ir, y la esposa el último día se subió con él al barco y se fueron a la India, y fue el primer misionero de la historia en ser sostenido por la iglesia. Y transformó la historia de las misiones. Un muchacho que pegaba suela de zapatos, pero cada vez que pegaba una suela de zapatos soñaba con una nación transformada. Un joven llamado Juan Knox, que él oraba y le decía al Señor, Señor, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Y él fue un reformador que transformó la historia de Escocia. De tal manera que la reina se entregó a Cristo y vino un avivamiento sobre toda esa nación. Hay poder en los sueños, amén. Hay poder en los sueños, hay poder en los sueños. No dejes de soñar. Cuando una persona deja de soñar es porque ya su fe está golpeada, porque su vida ha sido muy lastimada y necesita ser restaurada, porque el Señor nunca deja de soñar con nosotros. Decirle al de al lado, no dejes de soñar. No dejes de soñar. El sueño de Jacob fue muy particular y muy simbólico, porque lo primero que le muestra el Señor es una escalera. Una escalera que conectaba, ¿qué cosa? El cielo y la tierra. O sea, había dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. En toda promesa del Señor hay una dimensión espiritual y una dimensión física o real. Pero las promesas se declaran en el mundo espiritual para que luego se ejecuten en el mundo natural. Agárrenla. Uno declara los sueños en el mundo espiritual para que pronto se ejecuten en el mundo natural. Eso es trabajar en el terreno de lo profético, en el terreno de los planes de Dios, de las promesas de Dios. Las promesas se sueltan, se declaran espiritualmente, se abrazan, se creen y se dan a luz en el terreno natural. Nada de lo que se da a luz fue hecho si antes no hubo un sueño. Nada importante, nada trascendente fue hecho en una realidad si antes alguien no lo soñó y tuvo un proceso hasta que se dio a luz. Pero el proceso empieza con una conexión entre la dimensión espiritual y natural. Entonces, acá lo que ve Jacob es esa realidad que la llevamos en la vida, porque muchas veces uno dice, fíjate qué casualidad, me pasó esto. Y algunos que tenemos este entendimiento espiritual, porque le llamamos inteligencia espiritual, entendemos de que no es casualidad, es causalidad. Pasó esto porque Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan. ¿Amén? Algunos le dicen, ¡qué coincidencia! Y nosotros decimos, ¡qué diosidencia! ¿Verdad? ¡Qué diosidencia! ¿Por qué? Porque sincrónicamente se conectan los puntos y las cosas ocurren en el mismo momento. Te encontraste con esa persona, escuchaste esa voz, fuiste a ese lugar y algo ocurrió. Y sincrónicamente se abrió el cielo. La escalera empezó a mostrar una comunicación. Conectaba dos puntos, ¿no? Una escalera conecta el cielo y la tierra. ¿Y qué había en medio de la escalera? ¿Monos? No. Ángeles, ¿verdad? Había ángeles que subían y bajaban. Ángeles. Y los ángeles, el hebreo es manajim. ¿Qué significaban los ángeles? ¿Qué era? La presencia de Dios. Dios comunicando la gloria, lo eterno, lo que no tiene límites, lo que para Dios no es, Dios ya lo declara como que es. Y sus ángeles suben y bajan en el plan y en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Amén? Y vos me decís, pastor, discúlpame, yo no veo ni la escalera, ni el ángel, no veo un...
¿Qué me estás hablando? Bueno, es lo que le pasó a Jacob. Él empezó a ver esta conexión. Y Dios nos quiere dar. Por eso lo que le pasa a Jacob después de esto es una revelación. Porque Dios viene con su promesa, pero Dios se revela a sí mismo, a cada uno de nosotros. Dios hace una revelación. Nadie puede decir yo creo en Dios porque me gusta creer. No, Dios se revela a nuestra vida. Dios se hace presente en nuestra vida. No es que yo digo, voy a elegir esta religión. No. Eso no es así con el Evangelio. El Evangelio es Cristo viene a mi vida y se revela como Señor y Salvador. Y yo acepto o no acepto entrar a ese reino. Pero viene el Señor y se revela como Dios. Yo no tengo la capacidad mental para entender a Dios. Jacob dice, ¡qué loco esto! Era el lugar de Dios y yo no lo veía. Claro, porque nosotros no vemos nada si no es por la revelación de Dios. Yo ando por la tierra así. No, pero espiritualmente Dios se revela a mi vida y me muestra que Él es fiel a sus promesas. ¿Alguien dice amén? Entonces lo que yo veo desde el terreno natural es imposible. ¿Cómo yo voy a tener eso? ¿Cómo yo voy a terminar ese lugar? ¿Cómo yo voy a hablarle a un presidente? ¿Cómo yo voy a estar delante de esa autoridad? ¿Cómo yo voy a viajar por el mundo? Si yo vengo de acá, si yo tengo esta realidad, si yo tengo esta situación, si mi casa es esta, si mi familia es esta, si nadie... Bueno, esa es mi realidad. Pero la promesa de Dios no está limitada a mi realidad natural, porque viene de otro reino, viene de lo sobrenatural. Entonces ahí conecta lo de Dios con lo mío. Y se juntan mi mundo natural con lo sobrenatural de Dios. Y Dios te conecta con esa persona. Dios abre ese camino. Dios le pone a una persona tu vida y dice, esa persona siento que tengo que ir a darle esto a él. Y vos decís, pero ¿cómo hizo Dios? No sé, pero Dios en el momento que lo quiere lo hace. ¿Lo puede hacer Dios o no? ¿Hay límites para Dios? No hay límites para Dios. No hay. Definitivamente. Dios hace como quiere y cuando quiere. El problema es que yo no lo veo. Y como yo no lo veo, no entiendo. Ando caminando en mi razonamiento lógico, donde la parte de arriba de la escalera es chino básico. Salvo que sea chino, que lo entendería, pero si no sos chino, no. O hablaste chino, o estudiaste chino, ¿verdad? ¿Alguno sabe chino? ¿Entiende chino? Bueno, entonces para nosotros es chino básico, digamos. O sea, cuando uno no entiende el mundo espiritual, es chino básico. O japonés. Coreano no, porque ahí está Kun que sabe hablar. Pero si uno digamos, anda caminando por la vida y, digamos, ¿cómo entendés el mundo espiritual? ¿Cómo entendés que Dios quiere cumplir un propósito y llevarte en un sueño a vivir determinada? ¿Cómo Jacob, que era una persona frágil, traicionera, que no podía dominar sus propios instintos, cómo podía creer él que Dios le iba a dar toda esa tierra en heredad? Porque Dios le dice eso, te voy a dar toda esa tierra donde estás y vos sos heredero de las promesas que yo le di a tu abuelo Abraham y a tu padre Isaac. Ah, pará, entonces vos no lo hacés por mí. No, vos no sos tan importante, Jacob. Yo lo hago porque yo quiero cumplir mi propósito a través tuyo. Ah, yo pensé que yo era el tapón del océano. No, bueno. Sos importante para mí, pero no es que sos la única acá rama de todo el árbol. El árbol es más grande que yo. Hola, ¿qué tal? Dios tiene propósitos con diferentes y mi propósito está enlazado con otro. Entonces hay tres cosas que acá nos revela el Señor. Número uno, cielos abiertos. Cielos abiertos. Lo que ve Jacob son cielos abiertos. Número dos, ojos abiertos, porque Dios le abre los ojos y se le revela. Y número tres, puertas abiertas, porque le muestra el camino por donde tiene que andar. Así que lo que vas a entender cuando estás caminando por el sueño y el propósito de Dios son tres cosas. Número uno, cielos abiertos. De repente vas a ver las promesas de Dios
delante tuyo y cómo Dios hace lo que Él preparó de antemano. Tremendo, ¿no? Me pasó esto un día que estaba en un programa de televisión. Hacía poco que estábamos viviendo acá y me llaman a un programa de C5N, en esa época, hacía poco que estaba C5N, para debatir con un abogado constitucionalista por el tema del aborto. El abogado se llamaba Gil Lavedra. No, Gil Domínguez. No era Gil. Era Gil Domínguez, ¿no? Así que cuando me llevan a ese programa, yo tenía un poco de susto, ¿no? Porque el hombre sigue siendo profesor acá de la UBA, tenía 2 libros escritos sobre el aborto no punible se llamaba, y tenía medalla de oro, cum laude, ¿viste? Qué sé yo, era un tipo bastante... Y yo venía con la onda, ¿viste? Tipo David. Le pregunté a un pastor, amigo, o no sé si tan amigo, le digo, che, me invitaron al C5N, tengo que ir a hablar del tema en el año 2010 era. 2010. Y le digo, ¿qué te parece? ¿Voy o no voy? No, no vayas porque te va a destruir. Gloria a Dios, bueno, orá por mí, ¿viste? Así que fui y Claro, ¿por qué me llamaron? Porque un día, una semana antes, un periodista me llama, ¿qué opina del aborto no punible? Y yo dije, es una legalización de hecho, es un intento de legalizar el aborto cuando el aborto todavía no era ley. Así que lo pusieron en la tapa del diario La Nación. Abogado evangélico dice que el gobierno quiere legalizar el aborto de hecho. Y bueno, esa tapa de ese diario me hizo que me llamaran a ese programa de televisión. Me acuerdo que ya estaba Lidia, recién era la segunda reunión de Llegar Alto, en el bar, haciendo cine debate. Y cuando me llaman, voy ahí en Palermo, me llevan a un lugar, te hacen ¿viste? Todo el make-up, ¿no? Para pintarte, ¿viste? Te ponen... No, ¿cómo es eso? Maquillaje. Yo le dije, poneme pelo también. No, eso no. Bueno. Y mientras estaban haciendo eso, imagínense que para mí no era normal ir a un programa de televisión, ¿no? Yo no soy tipo, no sé. Bueno. Así que estaba ahí y de repente el Espíritu Santo me habla. Y me dice, ¿te acordás cuando decías, ¿para qué me haces estudiar abogacía? ¿Te acordás cuando me decías eso? Claro, porque yo le decía al Señor, Señor, si vos me llamaste para pastor, ¿para qué querés que estudie abogacía? Bueno, ¿te acordás cuando me recriminabas que vos te perdías algún evento porque estabas estudiando? Y me decías, Señor, los demás van allá y yo acá, ¿para qué? Si esto no me... ¿Te acordás? Bueno, ahora mirá lo que estoy haciendo con vos, ¿no? Bueno, yo no había visto todavía lo que el Señor iba a hacer conmigo, pero en ese momento vi que algo se empezaba a cumplir de cosas que Dios tenía preparadas, que yo antes no la veía, pero Dios ya las estaba viendo. Y en ese momento es como que tuvo un reflejo así, como que se me abrieron los ojos. Por eso digo cielos abiertos, ojos abiertos. Como que de repente entendí que había un plan de Dios en eso. Y que yo lo único que tenía que hacer era dejarme llevar y decirle, sí, Señor, contá conmigo. Bueno, fue un programa muy bueno. Lo maté al otro. Bueno, no tal. Fue parejo, digamos. Sí. Vos, Lidia, que estaba, ¿qué decís? ¿Cómo fue? Fue una discusión ahí. Estábamos como en un ring. De un lado estaba del otro lado estaba yo y en el medio un periodista que se dice Gerardo Rosín. Bueno, que era bastante picante este periodista. Bueno, la cuestión es que terminó, y fue como un adelanto. Imagínense lo que era. Eso era como un debate espiritual. Ya veía la cosa. Pero yo sentí como que Dios abría los cielos y en ese momento me decía, andá que yo te abrí el camino. Y después Dios siguió obrando en mi vida y muchas veces fui a la televisión y muchas veces tuve que hablar en algunos ámbitos constitucionales, en la Cámara de Diputados, en muchos lugares.
Y yo decía, pero mirá vos, ¿no? Cómo Dios se le ocurre usar y conectar personas, conectar puntos, que yo esté acá, que pase esto, cuando Dios ya soñó desde antes. Y uno dice, pero ¿cómo hace Dios? Dios hace lo que quiere y usa a quien quiere. No es porque uno sea más que otro, es porque Dios usa a quien quiere y Dios te va a usar a vos en los lugares donde menos te imaginás. Solamente que le digas, sí, Señor, voy. Heme aquí, y otro te diga, no vayan, te van a reventar. Voy. Si Dios me quiere usar, que Dios se glorifique. Es decirle, Señor, acá estoy, úsame. Y eso es lo que le dijo Jacob. Jacob no se apoyó en su capacidad, no se apoyó en su santidad, porque era un chanta, no se apoyó en que era el mejor de los demás, se apoyó en que Dios tenía un propósito y que él se dejaba llevar. Finalmente Dios lo transformó a Jacob, porque después va a tener una lucha con un ángel, y ahí el ángel va a vencer. En realidad, Jacob vence al ángel, pero Jacob se vence a sí mismo, por eso se va a llamar Israel en vez de Jacob, y le va a cambiar el nombre, porque luchó contra Dios y venció, luchó contra ese ángel y vio a Dios cara a cara en Peniel, y esa transformación de Jacob le llevó a cumplir el sueño que Dios tenía. Pero Jacob acá no vio la transformación, solamente vio la promesa, y la promesa es el adelanto. Por eso se llama la promesa del Espíritu Santo, es el adelanto de lo que Dios va a hacer. ¿Amén? Es el adelanto. Así que Dios promete. Y le dice, te voy a bendecir, Veraca. Te voy a abrir puertas abiertas. Vas a ver que yo te voy a bendecir. Yo te voy a proteger, le dice. Yo voy a estar contigo, te voy a guardar de todos los ataques del enemigo. El enemigo te va a querer frenar. El enemigo va a querer que vos dejes el sueño. El enemigo te va a querer destruir. Eso es una realidad. Pero dice el Señor, yo voy a estar contigo. Y esa es la promesa que dice que mi sueño se va a cumplir en vos. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Van a intentar frenarte, van a intentar decirte palabras que te van a querer sacar de ese sueño. Van a intentar, Satanás va a tratar de poner visiones paralelas para sacarte del camino. Satanás va a tratar de poner palabras confusas para sacarte del camino. Pero vos solamente tenés que mantenerte fiel a mi palabra y mi promesa se va a cumplir en tu vida. Eso es lo que Dios le dijo a Jacob. Mi promesa se va a cumplir. No te dejaré, le dice Dios, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjate Dios lo que hace con su promesa. Dios no es que se da por vencido enseguida, Dios es tosudo. Eso me gusta, ¿viste? No es que Dios dice, no, ya está, me hago reír, ya no. No, Dios dice, y bueno, fíjate lo que hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Otra vez, no, lo sacó de Egipto. Moisés decía, sacame este pueblo, Y Dios lo siguió y lo llevó y le dio. Y paciencia, Dios es misericordioso y paciente con nosotros. Menos mal, ¿no? Gloria a Dios. Entonces el Señor le dice, mi plan se cumplirá. Yo te voy a proveer. Yo voy a mostrarte que voy a abrir esa... ¿Cuánto necesitan de esto? A ver, vamos. Empieza a soñar, empieza a creer que Dios va a proveer los recursos. El Señor quiere hacer cosas imposibles. Deje que su oído escuche la voz de Dios. Un día Dios te va a decir, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a aquel lugar. Y vos vas a obedecer, no por lo que ves, sino por la promesa que el Señor te da. Un día el Señor te dice, andá y comprá eso. Y vos vas a ir a comprarlo, aunque no veas nada. Pero en el camino el Señor te va a proveer lo que tenés que recibir. Un día el Señor te va a decir, caminá por mis caminos y no por tus caminos. Dejate llevar por mi espíritu. No te agarres a lo que ve la gente. No te agarres, no tengas miedo. Yo no te voy a soltar. Porque mis promesas se cumplen. Yo soy un Dios de promesas. Nunca dejé de cumplir mis promesas. Dios no deja de cumplir sus promesas. Puede ser que tarde. Claro, algunas promesas de Dios tardan un poco. Para nuestros tiempos. A veces tardan un poco. Y eso nos pone mal. Porque, como dice el Salmo 105, entre que el dicho de Dios, la palabra de Dios nos es dada y se cumple, somos presos de esa palabra. Pero cuando se cumple, entonces somos libres. Somos presos de una promesa hasta que la promesa se da luz. Uno lleva la promesa espiritual de Dios en el vientre espiritual.
Y cuando uno camina en la palabra de Dios y camina obedeciendo la promesa y camina en fe, viendo esa tierra prometida, la palabra se cumple y se da luz espiritualmente. Pero hay que caminar. Hay que ir todo ese recorrido. Por eso faltaba la otra parte. Y la parte es la que Jacob dijo. Cuando se despertó, dijo, bueno, ahora me toca a mí. ¿Qué vas a hacer con el sueño, Jacob? ¿Qué vas a hacer? Y Jacob dijo, no, voy a hacer un pacto. No, yo voy a poner mi parte. Yo voy a prometerle a Dios. Si Dios me acompaña, si Dios me es fiel, si Dios me provee, si Dios me guía, entonces yo voy a declarar a mi Dios. Y voy a declarar y voy a confesar que el Señor es mi Dios. Y voy a ser fiel con Dios en mi economía, como testimonio solamente de que yo le creo en sus promesas. Fuerte. Es fuerte. Es personal. Es personal. Uno puede tener una convicción personal. No por religión, sino por convicción. Y lo que Jacob tuvo fue una revelación, un encuentro, una luz. Él vio que Dios iba a hacer algo más allá de lo que sus ojos físicos podían ver, porque se le fue revelada la promesa del Señor. Y eso es lo que hoy necesitamos ver. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Vamos a orar por un avivamiento. Hace mucho que venimos orando por avivamientos, pero vamos a orar que Dios nos revele qué parte nosotros tenemos en el avivamiento. ¿Cuál es mi parte en el proceso de Dios? Dios hace cosas con mucha gente. Dios viene haciendo cosas con mucha gente. El tema es dónde encajo yo en el plan de Dios. Y eso es lo que tengo que pedir, que se abran mis ojos y que se abran los cielos y se abran las puertas para que yo camine en la bendición del Señor. Amén. Porque si Dios bendice, entonces ya está. Si Dios provee, ya está. En vano trabajan los edificadores, dice el Salmo, si Dios no edifica la casa. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que Dios vaya adelante. Amén. Porque no es con ejército ni con fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. Jacob no tenía ninguna posibilidad. Quizás vos hoy decís, yo no tengo ninguna posibilidad de cumplir esta promesa que Dios quiere hacer conmigo. Pero lo único que puedo hacer es un pacto con Dios. Jacob tomó aceite, era la manera de hacer un pacto, y lo echó sobre esa roca que usó de almohada. Como diciendo, mirá, Dios, si esta almohada de piedra vos me pudiste hablar, yo ahora declaro que esta piedra, de lo imposible, la piedra es dura, ¿no? De esta dura realidad que estoy enfrentando hoy, yo declaro que este aceite la va a transformar en una realidad espiritual. Y le cambió el nombre a la ciudad. Dijo, esta ciudad se va a llamar Betel, casa de Dios.